Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. La salud mental hoy, vista desde el psicoanálisis. He ahí el tema de esta semana de conversación en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los psicoanalistas que integramos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con mucho gusto le damos la bienvenida a todos ustedes, querido público que sabemos son fieles, asiduos a esta posibilidad de la conversación. Así pues, comencemos de ya con este nuevo tema. Nos propone la doctora Heiser, sobre texto también de que apenas hace un poquito más de una semana, el día 10 de octubre, se llevó a cabo esta celebración, reconocimiento del Día de la Salud Mental. Dicho esto, entonces, damos la bienvenida también a todos los colegas del Centro de Investigación que, como bien saben, el día de hoy, siendo el espacio de Palabra de Hombre, estamos acá reunidos. Y claro, hay que decir que el día de hoy con una presencia, la presencia más especial, lo saben bien, querido público, en este espacio, y a quien de primer momento, antes de dar la bienvenida a los colegas hombres del Centro de Investigación, es menester que saludemos con mucho cariño, con mucho afecto, que está hoy aquí con nosotros, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Así es, aquí estoy. Increíble, pero cierto. Dije, bueno, hay que estar presente para esta conmemoración de la salud mental del 10 de octubre en Palabra de Hombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente la salud mental está en manos de médicos hombres, psiquiatras, principalmente, y se le ha encargado a los hombres que se haga cargo precisamente de la salud mental. Bueno, para el psicoanálisis la salud mental no existe. No hay salud mental porque nosotros no partimos de la existencia de la mente. Además, no se ha podido decir, corroborar, certificar qué diantres es eso de la mente. Pues la mente puede ser una naranja, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna formalidad decir mente, mucho menos salud de una naranja, ¿sí? Entonces, pues sí, esperamos que las naranjas no estén podridas para poder hacer un rico jugo de naranja, pero no por eso las consideramos saludables. Si tenemos la designación en español de que una naranja tendrá que estar a punto, es decir, en su momento de madurez para disfrutar de su jugo. Pero no hablamos de que la naranja esté saludable. Hablamos de salud siempre en relación al cuerpo de los seres humanos. Entonces, el cuerpo de los seres humanos es tan terriblemente complejo que no podemos pensar, bueno, ¿cuál sería el lugar de la mente? El cerebro, no. El hígado, no. El páncreas, no. El estómago, no. Con tanto triperío, no. Bueno, a lo mejor en una rodilla ahí está la mente, ¿no? Sí. No sé si esto nos permite abrir sabor y pico a la conversación de ahora. Pico, porque bueno, vamos a conversar. Pero, ¿en dónde está, en dónde se ubica la mente? ¿Sí? Y si nosotros revisamos, a ver, háganlo, colegas, por favor, rápido, ¿sí? Busquen la definición en cualquiera de los diccionarios más famosos, más, digamos, representativos y significativos de la honradez, de la fidelidad, de la definición de términos, ajá, ¿sí? Busquen mente, y claro, si somos decentes, tendríamos que buscar en dos diccionarios. El del Colegio de México, porque el Colegio de México hizo un diccionario al respecto del español que se habla en México, ¿sí? Y después el de la herencia maldita.
la herencia maldita sería el de la Real Academia Española. Real Academia Española, sí, bueno, pero lo real, sí, que se refiere a cierta relación con el rey, de la real, la realeza, que son los que hablan el buen español. Pues nosotros no tenemos reyes aquí desde hace un buen. Mataron al último emperador azteca, ¿no? Y no era rey, era emperador. Entonces, bueno, aunque tenemos esa combinación, maldita combinación, de todo lo que tenemos de indígenas y de todo lo que tenemos de españoles, pues sí, vean por qué los mexicanos somos tan feos. Digo, sinceramente, ¿no? Yo cuando quiero mostrarle a los franceses cuando vienen de visita, porque tengo relación con Francia, entonces cuando vienen los franceses de visita y quieren que yo les dé un paseo por la Ciudad de México, ¿a dónde los llevo principalmente? Pues al Zócalo. Y en el Zócalo están los panzones, los que tienen, digamos, la cabeza pegada al cuello, porque es una característica del mexicano, que no tiene el cuello estirado como los europeos. Sí, las bocas grandes, las narices chatas, el color café de la piel, ¿sí? Ya con que tengan un poquito de blanco, como puede ser en el caso de Oscar, de Einar, ¿sí? De Germán, bueno, está tatemado porque el sol de Zacatecas es fuerte, ¿sí? En fin, pero todos los demás somos morenos, ¿sí? Somos color canela. Y hay veces que llegamos al negro, al moreno negro, ¿sí? No al negro, negro de África, no, 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 no. Eso sí, en la noche no se ven. O por si tienen alguna duda en comparación con el color. En la noche los negros auténticos no se ven. Bueno, entonces volvamos. Ya encontraron la definición de mente en el diccionario del Colegio de México y en el diccionario de la Real Academia Española. Sí, sí, Bueno, pero a ver, díselo. también estamos bonitos, doctor. Ya hay bonitos mexicanos, hay mexicanos Sí, bonitos. aquí estamos, está rodeado de colegas bonitos, doctora. ¿Bonitos o guapos? Guapos, exacto. Bueno, los bonitos, ya sabemos de qué partes se ladean. Exacto. Guapos, guapos, sí. Guapos, ok. Ya, me voy a la definición de mente entonces del Colegio de México. Es conjunto de las operaciones del pensamiento, la inteligencia, la memoria, el juicio y la conciencia. 2 puntos, enfermedades de la mente, investigación de la mente. Esa es, digamos, la primera acepción del Colegio de México. Ajá. Y, bueno, la segunda, capacidad del ser humano de pensar, imaginar e inventar cosas. 2 puntos, tener una gran mente, una mente clara, una mente diabólica. ¡No salió el diablo! Ahora sí se va a poner buena la conversación. Y finalmente una tercera acepción, bueno, hay una cuarta, pero la tercera creo que también viene bien. Dice lugar supuesto en donde se desarrolla esa capacidad y sus operaciones. Bueno, Mira, aquí a mí me pasaron una definición que dice de latín mens mentis. Una primera definición sería potencia intelectual del alma. Potencia intelectual del alma. La segunda, designio, pensamiento, propósito, voluntad. La tercera, desde la psicología, conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Entonces, aquí hay un inconsciente cognitivo. No es el inconsciente freudiano. Luego, de buena mente, de buena voluntad, de buena gana, tener algo en la mente, tenerlo pensado o prevenido. Otra entrada que contiene la forma de mente, mente.
Ujú. Ay, Dios, y aquí se borró. Real Academia Española, todos los derechos. Újule, no. Ya se fue por otro laredo, pero bueno, con eso más que suficiente, ¿sí? Finalmente son las capacidades del alma. Solamente que el alma nos manda a todo el desarrollo de la filosofía, por un lado, y por otro lado, a todo lo que es precisamente la religión que contempla que el alma viene de Dios, que el alma nos las da Dios. Total, que pues no por nada, pero pobres psiquiatras, ¿no? Porque Sí, pues es que de hecho han hecho una, de la concepción de mente, ujú, nada más la han reducido al funcionamiento, ¿no? Al funcionamiento neurológico, pero se topan con cuando hay otro tipo de disfunciones o de enfermedades, digamos, localizados en otra parte del cuerpo. Ujú. Entonces el concepto o la idea de salud mental ujú, se tambalea. sí, Porque, se tambalea, exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos que conservar. No nos tomemos el pelo los unos a los otros. Sin embargo, el término salud mental, en términos generales, las personas comunes y corrientes que no tienen por qué estar tan especializados en la definición de semejante expresión, ¿sí? Sí la viven, sí la sienten, sí la experimentan. Sí dicen que cuando están nerviosos, ¿ven? Nerviosos, pueden tener una afección mental. Ujú. Pero bueno, cuando nosotros escuchamos eso, los psicoanalistas somos absolutamente respetuosos porque el decir de las personas en nuestra clínica y para nuestras escuchas, ¿sí? Porque nosotros escuchamos, no solamente oímos, escuchamos al otro, ¿sí? Entonces somos sumamente respetuosos porque el decir de esa persona es sagrado para nosotros. No lo alteramos, no lo mancillamos, no lo criticamos, no lo sancionamos, no lo metemos a ninguna definición. Pero entonces el término sí sirve para expresar de manera general y popular que a uno le pasa algo, ¿sí? Con su mente. Al menos nos vamos ujú, directamente a lo que el psicoanálisis toma en consideración, la vivencia. Entonces, quitémonos de la definición de los términos de salud mental y vayamos a la vivencia, a lo que un ser humano puede experimentar de ansiedad, de desazón, de injusticia, de amor, de ternura, de alegría, de tristeza. Es decir, vayámonos directamente al campo del psicoanálisis, la experiencia con nuestras emociones, con nuestros afectos. Pero como estábamos en la presentación, bueno, pues entonces el doctor Germán va a seguir presentando y ahora tenemos el gusto de tener a, ahí viene cargado de, Cargado de Einer Hernández, ¿por qué no decir? Comencemos con saludar a nuestro querido colega Einer Hernández. Pues sí, aquí muy contento con ustedes y con la presencia de nuestra querida doctora, que siempre la extrañamos, doctora. Creo que todos se lo hacemos saber, la gente que nos escucha y nosotros también. Y por supuesto que esté aquí con nosotros en Palabra de Hombre. En principio sí, me vino muy bien o me parece muy bien el que usted haya planteado como el lugar, ¿no? Donde se ubica la mente, porque sí hay en la sociedad, digamos, un cierto grupo o sector en donde tienen muy convencida la idea de que la mente estaría en el cerebro. Es decir, esto que decía Misa, y sí, esto que decía Misa es reducida a las funciones del cerebro y tal cual se plantean y pero creo si que de las ahí funciones del cerebro sabemos para la posibilidad de un cerebro humano, tenemos ni siquiera un 1% de conocimiento, de verdad.
No tenemos conocimiento de las funciones cerebrales. ¿Cómo nos vamos a apoyar que la salud mental esté en el cerebro? Si un aneurisma, si de un aneurisma puede provocar un derrame cerebral y el sujeto queda turulato. Entonces, ¿cuáles funciones del cerebro? ¿No? Bueno, pero sígale. Sí, sí, no, doctora, y creo que esto se ha vuelto una ideología porque nada más se repite sin que las personas, los especialistas, las personas que fomentan y favorecen esto de la salud mental y que está ubicada o relacionada con el cerebro, hacen meramente una ideología porque ni siquiera se detienen a pensar justamente en todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, hablan de, pues el cerebro sería el que piensa, es decir, ya no hay ni siquiera ahí un sujeto, sino es el cerebro el que piensa, es el cerebro el que descarta. No, eso es decir tonterías y barrabasadas. El cerebro no puede pensar, ¿Sí? ¿sí? El pensamiento es algo tan terriblemente complejo que estamos desde el siglo I y desde el siglo I antes de Cristo hasta nuestros días y no sabemos qué es el pensamiento. Decimos muchas cosas al respecto del pensar, pero así tener, digamos, una definición como puede ser en un momento dado para irnos a la física, el cómo se produce la electricidad, no, definitivamente no. Nosotros sí sabemos cómo se produce la electricidad, ajá, pero no sabemos cuáles son las causas de lo subatómico. Nada más decimos que es energía subatómica. No podemos llegar a más. Entonces, tenemos límites, ¿sí? ¿Cómo van a decir la gente decente que el cerebro piensa? Por favor, es una estupidez redondeada. Uh-huh. Sí, a eso me refería que no hay ese detenimiento, ya hay una especie de automatismo, una repetición nada más de este tipo de expresiones, sin ni siquiera detenerse. Y creo que en términos generales, por lo menos a quien yo los he escuchado, les viene bien lo hacen porque de alguna manera, por ejemplo, ahora que yo estoy en las escuelas y que apoyo a los alumnos, a los niños, y también hablo mucho con padres, para el caso de los padres que repiten todo este tipo de cosas, les viene muy bien porque es una forma no solo de supuestamente explicarse un origen, sino además es una forma de decir, por un lado, yo ya no tengo nada que ver con lo que le pasa a mi hijo en cuanto a la manifestación o el trastorno conductual que él puede estar manifestando. Y por otro lado, Pero mi no hijo... hay trastorno, no hay trastorno. Empezando por ahí, son términos del trastorno, habla de la ignorancia de los médicos. En cuanto que el diagnóstico de un médico tiene que ver con las manifestaciones externas de una enfermedad que se debe suponer. Entonces, cuando las manifestaciones externas en el cuerpo no dan crédito, no puede suponerse una enfermedad X, dice, bueno, hay un trastorno. Entonces, un trastorno es el mundo oscuro a donde se deposita la imposibilidad del médico para que a través de los signos del cuerpo pueda detectar qué tipo de enfermedad tiene ese cuerpo. Entonces, un trastorno. En relación, por ejemplo, con la clasificación de los trastornos, fracasaron y tal ha sido el fracaso, por ejemplo, del paso del DSM-4 al 5, en el caso de los trastornos mentales, ¿no? Pero, vaya, me refiero a cuál fue una de las causas del fracaso. Pues que el malestar, ¿no? En este caso, la vivencia de cada persona, de cada sujeto, ha sido tan masiva, es decir, tan rica en expresiones, que del 4 al 5 tuvieron que ampliar
la clasificación de los trastornos y no lo pudieron abarcar, que fue una de las cosas que se les criticó, es que ahora tenemos más cantidad de trastornos y cualquier cosa parece encajar dentro de la clasificación diagnóstica, cuando de lo que se ha tratado pues, es justamente que algo se comenzó a movilizar, como agitar, por así decir, pero me refiero a la vivencia de los sujetos que, bueno, pues no hizo bailar las clasificaciones, me refiero, bueno, ¿y esto dónde lo vamos a meter, no? El manual en eso es muy... En el limbo, yo creo que hay que meterlo en el limbo. Es un lindo lugar. Yo sí se los aconsejo porque afortunadamente tenemos expresiones que nos ayudan para este tipo de dificultades. ¿Dónde vamos a meter la multiplicidad que agotó del 4 al 5 de los DSM, que era la Biblia, sí. diagnóstico? ¿Dónde los vamos a meter, dada la cantidad de trastornos que hay en la actualidad? En el limbo. En el limbo. Ahí los podemos. Sí, bueno, sí, doctora. Y también, bueno. ¿Cómo? Ay, se trabó la imagen y el audio de Oscar. De cómo también se lleva el mismo ejercicio. Perdón, ¿ahí me escucho mejor? Ya, ahora sí. No es que lo escuchemos mejor, es que nos hemos reído porque le echamos una brujería y se paralizó. Eso sí que es un trastorno de la forma de comunicación actual, ¿sí? Ay, nos podemos reír muchísimo nosotros mismos y de los colegas porque... Sí, de hecho se quedó así su imagen. Ya no necesitamos para el Halloween, ya no necesitamos que venga el monstruo, nada más con que paremos, ¿sí? La transmisión en algún momento en el, ¿cómo se llama este método de Zoom? En el Zoom, doctora. En el Zoom, ¿sí? Y ya tenemos todos los monstruos, porque cuando se paraliza la imagen, sí es en un gesto monstruoso. No lo captamos por la rapidez, digamos, con que pasa la imagen, pero si la capturamos y la detenemos. Bueno, entonces, a ver, estábamos en los trastornos, sí, Oscar, ¿qué? Sí, doctora, o sea, en este ejercicio, como iba dando cuenta, de que, así como de los trastornos, de pronto va a empezar, a haber más trastornos y ahora, ¿dónde los vamos a meter? Y vamos a tener que hacer un paso del DSM-4 al DSM-5. Entonces, lo mismo va a suceder con lo mental. Cualquier cosa que sea mental va a tener que ver con el cerebro. Y entonces ya no vamos a ver o a escuchar qué es esa posibilidad que puede salir de ese órgano, sino que todo lo mental va a tener que ver con el cerebro. Bueno. Y hay algo muy... Sí. No, es que inmediatamente me sugiere usted, si todo lo que salga del cerebro, se considera que es un trastorno y que es un problema, digamos, cerebral, pues quitemos el cerebro y dejamos el cuerpo sanito. ¿No? Pues no cuando se enferma uno del apéndice se la quitan. Ahí está. Los tumores cancerígenos se quitan, ¿no? Bueno, sí, algunos no, porque dejaríamos descerebrada a la gente. Pero pues no es tan relevante. En la época, el que la gente ande sin cerebro y que sin embargo funcione y pueda moverse como robot, así de, ¿sí? Pues no importa, lo ponemos en cortocircuito y se mueve. Sí saben, ¿no? Sí saben que podemos producir cortocircuitos con nuestro sistema neurológico, ¿sí? Y podemos hacer que se mueva el ser humano como si fuera un robot. Bueno, adelante, sí. ¿Qué más? Sí. Y de hecho, doctora, en relación a esto que dice ahorita, me parece que el recurso del que más se ha valido la medicina, los médicos, que es los tratamientos farmacológicos, apuntan muchos de ellos justamente a eso, a dar un químico que intervenga de tal forma en las funciones cerebrales que lo sabemos y muchas personas también de eso se quejan cuando reciben sus tratamientos psiquiátricos, de que el medicamento los deja como tontos,
los nulifica sus funciones. Incluso es muy doloroso ver a las personas cuando se quejan cómo su sensibilidad se va, se extravía. Entonces la gente luego dice, no puedo llorar, no puedo sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, así como ahorita también Nisa ya venía hablando de la dificultad en el paso del DSM del 4 al 5 al respecto de los trastornos, me parece que también todo este desarrollo al que se ha apostado en la medicina por el tratamiento de lo que ellos conciben como mental a través de la farmacología, está también en una situación crítica porque la experiencia subjetiva misma también, el sentir de las personas, rebasa ya lo que el medicamento puede hacer por ellos. Bueno, es que desde hace 50 años no se ha descubierto ningún medicamento en la Ujú. ¿cómo se llama? Farmacología. Farmacología. No, Psicofarmacología. no, ¿cómo? Psicofarmacología. No, sí, no, es en el quehacer, digamos, farmacológico de creación de medicamentos, ¿sí? Hace 50 años que no se ha creado ningún medicamento psiquiátrico nuevo. Se siguen recetando los de hace 50 años. 50 años que no hay investigación. Ujú. Y bueno, ¿qué creen que no? Primero porque es carísima y segundo porque ¿quién va a intervenir el cerebro sin que lo dañe? ¿Cómo Claro. van a saber cómo va a funcionar un medicamento si no tienen el conocimiento de todo lo intríngulis? Bueno, es impresionante el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué estaba yo viendo el otro día? Pues una operación cerebral sin anestesia. Pues claro que no se necesita la anestesia porque en el cerebro directamente no hay dolor. Entonces no hay registro del dolor, se puede operar, digamos, con el sujeto hablando. Bueno, eso siempre y cuando no le mueva el área del lenguaje, ¿no? Den ahí un toquecín. Permíteme, Para- ay, se me cayó la aguja. Ajá. Doctora, colegas, a mí lo que me hace pensar, digamos, con esta expresión de, bueno, pues si la dificultad está en el cerebro, quitémoslos, ¿no? Vamos a quitarlo. Creo que lo que se pretende es que no exista ese desequilibrio orgánico, emocional, ¿no? Puesto que el psicoanálisis devela, ¿no? Que en ello hay un sentido. Entonces, me parece muy interesante lo que ya nos compartía también nuestro colega Misael antes de iniciar el programa, porque, bueno, en la reunión que tenía con sus colegas en la universidad, en la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, pues proponía, ¿no? Un médico, pues bueno, me parece era determinar que por vía la genética había una posibilidad, yo lo entendía así, como que una especie de inmunidad mental, ¿no? Determinada por la genética, ¿no? Entonces, esta expresión, me parece que lo que no se toma en consideración es ese sentido, pero me pareció muy bello lo que la doctora... Lo voy a interrumpir Sí, tantitito, doctora. nada más para que vea el recurso de la genética. Ujú. Cuando la mamá de ese doctor llora, cuando la mamá de ese doctor llora, me quiere decir, mi querido doctor, ¿cómo y qué gene es el que está permitiendo que su mamá llore y que llore simple y sencillamente porque le acaban de decir que su amiga de 150 años, ajá, sí, vivita y coleando, acaba de morir? ¿Qué gene puede dar cuenta de esa situación? Y es una situación real. Bueno, le bajamos la edad para que no sea, yo digo cosas exageradas para que queden mejor grabadas, Sí, ¿sí? doctor. Pero le acaban de avisar a la mamá de ese doctor que su amiga de toda la vida, con la que compartió las cosas más íntimas, tanto dolorosas como geniales, acaba de morir. Y entonces ella llora. Y ella pega un suspiro así profundísimo. ¡Ah! ¿Qué?
Pues sí, que Juanita murió. No puede ser, otro suspiro. ¿Qué gene permite, digamos, exactamente el funcionamiento de ese suspiro y de ese dolor y de este sufrimiento y de ese recuerdo de toda la vida y de todo lo que significó esa mujer en la vida de la mamá del doctor, que dice que para buena salud mental, buena genética? No, y lo que le va a pasar al médico, ¿no? Si ve a su mamá en esa expresión. Ujú. No, pues se va a ir corriendo, la va a abrir en canal para ver qué es el que es el que está funcionando y corriendo, porque si no se le puede ir, digamos, el momento. Es que ya cuando nos dice la mamá del médico, Sí, ya con eso. ya estamos en la vivencia más Así pura, es. donde toda idea que lleguemos a tener de salud mental, ¿no? Pues se desmorona, ¿no? Porque, pues, ¿cómo nos va a movilizar ese gesto, ¿no? Por ejemplo, de Bueno, nuestra madre, ¿no? los psicoanalistas somos muy, pero muy capaces en que sabemos cuáles son los puntos flacos del decir de un médico en esas circunstancias. ¿Sí? ¿Está venerando los genes así? Pues nada más recordémosle que su mamá puede tener en este momento, ¿sí? Un dolor infinito porque su amiga de toda la vida se le acaba de informar que se murió. Y ya, sabemos que el médico se descompone. Olvida inclusive el discurso que llevaba, Ujú. porque entonces su celular se prende con una alarma especial que tiene para la conexión con su mamá, porque pues, es un mami, ujú. A no ser que haya un gene que le haya permitido odiarla. Entonces, cuando se prenda, digamos, la alarma del celular, el doctor va a decir, ay, qué bueno, ya se murió. Ujú. Pero si la ama, no, pues la alarma del celular va a decir, mi mami, mi mamita. Y entonces se vuelve chiquitito, 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 el doctor de la genética. Ujú. Y entonces, ¿qué más, Eduardo? Sí, doctor, es que es en esta línea de la vivencia que usted introduce al inicio del programa, me llevó a pensar, digamos, en esta alegría, digamos, de contar con su presencia. Es una de sus creaciones, doctora, que es Cuidem, la propuesta de elevar al nivel de cultura, ¿no? El cuidado de nuestras emociones. Pensaba en esto porque cuando hablamos de este concepto, de este término de mente, lo pienso como mexicano, en esto afectivo, en esta vivencia, que es un término que se siente muy lejano. Cuando uno habla de salud mental y de afecciones mentales, lo emocional, lo afectivo queda desplazado. Entonces, me parece muy bello esa creación, doctora, y que haya sido muy específica en decir, bueno, es el cuidado, o sea, la cultura de nuestro cuidado emocional, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que me parece que está en juego cuando en estos programas abordamos estas cuestiones de la salud mental, y me recordó mucho el programa cuando se trabajó la caída vertical de la psiquiatría, ¿no? Que iba en esta línea de cómo ha fracasado, cómo ha colapsado estas propuestas que pretenden eliminar lo inconsciente, al sujeto del inconsciente, ¿no? La singularidad de lo psíquico por pues, esto que es indefinido, la mente, ¿no? Eso, doctor, es lo que les quería comentar. Sí, y que seamos, digamos, honrados nosotros con nosotros mismos. Sabemos que el psicoanálisis en cuanto a la enseñanza de Jacques Lacan ha llegado a un tope, el goce. Y entonces, cuando hablamos nosotros del goce, sabemos que está en lo real y que lo real no alcanza lo simbólico, o sea, el simbólico no alcanza lo real. Y entonces, como nuestro universo es simbólico, gracias a la capacidad y a la posibilidad de crear lenguaje, entonces no hay forma de pescar la inmensidad de lo real, aunque lo tomamos en consideración como un referente. Sí, pero ¿qué es lo real? Pues todo aquello que está fuera de nuestro mundo simbólico y fuera de nuestro mundo imaginario. Eso, bueno, por supuesto, en la enseñanza de Lacan, que son los avances que se alcanzó con Jacques Lacan
de la obra freudiana. Es decir, el genio es Freud. El creador del psicoanálisis es Freud. El que verdaderamente se fajó los pantalones solitititititito, sin ningún referente más que, por ejemplo, la conducta de su nieto cuando la madre se va y lo deja, y entonces su nieto lanza un carrete con un hilito y dice Ford, y lo jala y dice da. ¿Está? No está. Y es todo un trabajo psicoanalítico que se llama el Ford da. Eso es ser genio. Eso es ser genio. Hay una genialidad. En el caso de Lacan, tenemos que agradecerle que se comprometió con rescatar y salvar la magnificencia de una obra de un solo hombre, el doctor Sigmund Freud. ¿Sí? Después los mismos lacanianos, bueno, se meten con Freud y lo tratan de imaginario y lo tratan de que no llegó a lo real de Lacan y lo denigran y luego pues lo patean y luego lo mandan arriba y luego lo mandan a los infiernos y bueno, pues eso siempre ha habido. En cuanto que cuando a un niño se le pregunta, oye, ¿y tu papá qué es? Mi papá es policía. ¿Sí? O sea, tiene un poder de poderte hacer polvo. Así es que no te vayas a meter con él porque mi papá es policía. Y decir mi papá es policía y te mata, pues ya, más que suficiente para el otro, porque ¿qué pasa si el papá del otro, es un gran fotógrafo o un gran escritor? No, pues el que vale es el policía. ¿Por qué? Pues es porque el que está armado. Y el que está armado, pues puede matar al intelectual, al poeta, al pintor, al arquitecto, al que quiera. Ante eso, no hay nada mejor que decir, oye, tu papá que se dedica es policía. Ya, es más. Entonces, el papá de todos nosotros es policía. Híjole, me recordó un amigo que tenía un tío judicial. Era el temor de mi tío es judicial. No, bueno, ya, No, aquí ya, se acabó la ahí discusión. muere, ahí muere, ¿sí? Sí, Porque porque sabemos que el poder del hombre armado es ujú, enorme, gigantesco. Y en un país en donde ahora se intenta que haya justicia, anteriormente pues no lo había, entonces era un poder sin límites. El judicial era intocable y podía matar a quien fuera. sí. Y Eh, bueno, sí, con las presentaciones. eh, Entonces, nuestro querido Einar. exacto, doctora. Presenté a Einar y bueno, me faltaban, los digo de corridito, Misael Montes de Oca, Óscar Hernández y Néstor Eduardo Juárez. Y Germán López Díaz. Y Germán López Díaz. Así es, doctora. Oiga, y si me lo permite, doctora, de una vez dar lectura a algunos mensajes que ya recibimos de parte de nuestro público Radio Escucha, que tienen que ver varios con su presencia hoy aquí, doctora. Gabriela Sainz nos dice, bravo, saludos, doctora. Analicet Martínez nos dice, buenos días, mis queridos doctores. Y también ella, Analicet, dice, qué gusto saber que está nuestra querida doctora. Qué linda, muchas gracias. Sí, me siento, digamos, confortada y eso es importante. Yesenia García Salgado nos dice, qué alegría escucharla también, doctora. Saludos. Después, nuestro radioescucha A.Ed David dice, si no mal recuerdo, para Freud la salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Creo que sí mal recuerda. Ujú. Bueno, pero es de lo más válido que usted lo pueda decir, porque sabe que ese es un imposible. La felicidad funciona en cuanto que es un imposible y que Freud, sí, pues cometía sus traspiés, y es que en algún momento lo dijo, que era trabajar y qué,
Y dijo amar y Amar y trabajar. trabajar. Bueno, dos imposibles. ¿El ser humano es feliz trabajando? No, esa no es su felicidad. Bueno, entonces estar de flojo, no, tampoco. Bueno, sin hacer nada, no, 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 no. Pero tampoco es trabajar. Porque el trabajo es una maldición divina. Y hay algo verdaderamente denigrante, es que a uno lo exploten con toda la fuerza orgánica que un ser humano tiene que hacer para desplazarse a un trabajo y que le paguen 5,000 pesos mensuales. Bueno, es una tragedia. Entonces, no, ahí no puede estar la felicidad. Y en amar, bueno, tarararararán, tarán, tan, tan, y ama y haz lo que quieras, San Agustín. Pues sí, pero a ver, ama. Es otro imposible, ¿sí? Sí. Y Entonces, pues pensándolo así, si usted considera que Freud lo dijo, pues habrá sido un traspié, porque el primero, el primero que dijo cuando murió su hija, la hija más amada de Freud, ¿qué dijo Freud? No vuelvo a amar, porque mueren su hija y su nieto. Y dijo, no vuelvo a amar. Y no volvió a amar a nadie. Ujú. Y cuando le quisieron quitar su puro, que dijo, no tiene sentido, sí, no tiene sentido, ya tengo cáncer en la mandíbula. ¿Qué se me va a quitar el cáncer por el hecho de quitarme uno de los placeres más grandes de mi vida, mi puro? Pues no, ciertamente. Ahora, ¿el cáncer lo provocó el puro? No, no, tampoco. Son tan minúsculas las posibilidades de decir acertadamente que por fumar da cáncer. Hay cantidad de fumadores, bueno, chacuacos verdaderamente. Jamás les da ni siquiera, tienen tos de fumador, pero cáncer ni en sueños. Ujú. Y tienen los pulmones pulmones. congestionados de humo. Ya están. Ahora un cigarrito, no, sí, con eso se quitan la tos. No, 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 no hay nada escrito en esas certezas de la medicina, de que para todo mal mezcal y para todo bien también. Bueno, dicho así, Así es. es posible, pero tener la certeza de que un cáncer pulmonar viene por fumar, no. Acuérdense que esos diagnósticos son coincidenciales. Coinciden en un momento dado ciertas cosas, pero no son la verdad de que Y el es una, pulmón es cáncer. Entonces Freud tenía muy claro que el placer de su puro no lo iba a dejar ahora que tenía ya cáncer en la mandíbula, ¿no? Ujú. Y que ahí los dolores son espeluznantes porque pasa el nervio trigémino. Bueno, avancemos. ¿En qué presentaciones? Ya acabamos con las presentaciones, Germán. Así es, doctora, y también me faltaba solo dar lectura al último mensaje que hemos recibido hasta este momento del público, que llega por parte de Sonia Vargas y nos dice, gracias, muchas gracias por el programa. Ay, doctora, qué risa. Eso de que entonces hay que quitarnos el cerebro, si ahí está el problema, pienso en que a veces una emoción la siento en el estómago, en el pecho o en la garganta. Y digo, entonces tendría que quitarme cada parte de mí. No, lo que tiene que quitarse es la posibilidad de acabar con su vida por sus emociones. Porque Freud eso sí lo dijo. Dijo que el ser humano no muere más que por sus conflictos internos. No muere por ninguna bacteria ni por ningún virus. Muere por sus conflictos internos. Y nosotros hemos comprobado que ahora que vino la pandemia y que mucha gente murió, murió aprovechando la pandemia. Es decir, hubo muchos suicidios disfrazados. Ujú. Gente que ya no soportaba más la vida conyugal y se escapó por sí. ahí, digamos, llegó el COVID y me morí. Pues sí, claro que sí, ¿cómo no? Hay salidas muy exitosas. COVID, ¿sí? Pero uno muere por sus conflictos emocionales. Hay raros casos, pero los hay, existen,
de gente que tiene 100 años, ajá, y está, bueno, había una viejita en la televisión que presentaron que era muy certera en el básquetbol y que metía canasta a cada rato, ¿no? Sí, creo que tenía 90 y tantos años, ¿no? Ujú, sí, Sí, creo que sí, sí. de acuerdo. Ujú. A mí me dio envidia, sinceramente me dio envidia, porque dije, maldita vieja de 90 y tantos años, ¿verdad? Sí. Y mete canasta a cada rato y está flaquita y se mueve, pero verdaderamente como la lagartija perseguida, ¿no? Sí. Entonces, yo que tengo ahorita un problema en la rodilla, pues me dio un coraje, una envidia y dije, maldita mujer, ¿no? Sí. Debe de haber comido muchísimo perejil y muchísimas hierbas verdes del campo. Ajá. Digo, porque se ve una mujer de campo, entonces, pues debe de haber tomado muchísimas cosas de las que nacen en determinada temporada y se hacen unos tacos riquísimos de todas las hierbitas esas que se recogen, porque son silvestres. Ujú. Sí. Se llaman quelites. Ujú. Sí, los quelites, el pápalo, doctora, los Sí, nopales. pues sí. A pesar de Así que ando comiendo así también cosas verdes, ya también traigo dolores de que musculares. Ya estoy musculares. empezando a envidiar a la viejita también. No, 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 miren, los hombres pueden resolver muy fácilmente el problema de su paralización por ¿cómo se llama esto? Por vida que es sedentaria. El Ujú. sedentarismo es propio de los psicoanalistas porque estamos en una actividad de sillón, Ujú. ¿sí? Entonces los hombres es muy fácil que se alivien de todas sus consecuencias del sedentarismo. Simplemente ponga una barra, un tubo ahí en una puerta, y cuelga como chango, y trate de subir las rodillas, 1, 2, Sí. 3, 4, 5, pero ya sí puede llegar a 200, más que suficiente. Las mujeres no podemos hacer eso tan fácilmente. Sí hay muchas mujeres gorilas, ¿no? Que pueden hacerlo muy bien y bueno, verdaderamente la barra esa en la puerta, hijo, les da un resultado genial. No, yo definitivamente no tengo esa fuerza. Ujú. Bueno, entremos entonces que la salud mental en el campo, en el nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos que creó Freud, no existe. Nunca ha existido. Pero Freud es muy decente, pues un hombre de su época, victoriano, y creó, digamos, en las conferencias de introducción al psicoanálisis, la conferencia 16, que se llama precisamente no salud mental y psicoanálisis, sino psicoanálisis y psiquiatría. Ujú. La tienen por ahí a la mano. Porque el inicio es precioso. Ujú. Con qué decencia, con qué cuidado, ¿sí? En una conferencia de introducción al psicoanálisis. Ujú. Trata precisamente con mucho cuidado el asunto de la relación del psicoanálisis y la psiquiatría. Sí. ¿Ya la tienen ahí a la mano? Se llama Psicoanálisis y Psiquiatría, exactamente. Yo la tengo en la página 223. Sí. 223. Y me Bien. gusta muchísimo el inicio, se los voy a leer. Señoras y señores, me regocija que nos volvamos a ver después de un año para proseguir nuestros coloquios. El año pasado les expuse la concepción psicoanalítica de las operaciones fallidas y del sueño. Ahora querría introducirlos en la comprensión de los fenómenos neuróticos que, como pronto descubrirán, tienen mucho en común con aquellos. Pero les anticipo que en esta oportunidad no puedo concederles la misma posición frente a mí que el año anterior. Aquella vez me empeñé en no dar un paso sin que hubiera acuerdo
entre el juicio de ustedes y el mío. Discutimos mucho, me sometí a sus objeciones y en verdad los reconocí a ustedes y a su sano sentido común como instancia decisiva. Ahora no será así, y por una simple circunstancia. Operaciones fallidas y sueños no les serán extraños como fenómenos. Podía decirse que poseían al respecto tanta experiencia como yo, o que podían fácilmente procurarse una experiencia igual. Pero el campo de fenómenos de las neurosis les es ajeno. El no son médicos, no tienen otro acceso a él que mis comunicaciones. Y de nada vale el mejor discernimiento cuando falta la familiaridad con el material que ha de juzgarse. Pero no entiendan este anuncio como si yo me propusiera hacerles una exposición dogmática y exigirles una fe incondicional. Semejante malentendido me haría grave injusticia. No es mi propósito despertar convencimientos. Quiero dar incitaciones y desarraigar prejuicios. Si por desconocer el material ustedes no están en condiciones de juzgar, no deben ni creer ni desestimar. Oigan eso. No deben ni creer ni desestimar. Deben escuchar y dejar que produzca en ustedes su efecto lo que se les refiere. El convencimiento no se alcanza con tanta facilidad, o cuando se ha llegado a él tan sin esfuerzo, pronto se evidencia falto de valor e inconsistente. Solo puede pretender convencimiento quien, como yo lo hice, ha trabajado durante muchos años con el mismo material y ya ha vivido él mismo estas experiencias nuevas y sorprendentes. ¿Por qué entonces se producen en el campo intelectual esas convicciones súbitas, esas conversiones fulminantes, esas repulsiones instantáneas? No reparan en que el coup de foudre, el amor a primera vista, proviene de un campo enteramente diverso, el campo afectivo. Ni siquiera a nuestros pacientes les exigimos un acto de convencimiento o de adhesión al psicoanálisis. Eso de verdad, ¿eh? Que lo hagan nos resulta a menudo sospechoso. La actitud que más deseamos en ellos es la de un benévolo escepticismo. Procuren ustedes, pues, dejar que la concepción psicoanalítica coexista y crezca en paz junto a la popular o a la psiquiatría hasta que se presenten oportunidades en que ambas puedan influirse, cotejarse y conciliarse en una decisión final. Entonces, un escepticismo benevolente. Eso es lo que nosotros vamos a llevar a cabo en relación a la salud mental y el psicoanálisis. Adelante, queridos. Sí, ¿no? Y aparte es como, no hay una exigencia de convencimiento, como dice acá, ¿no? Sino que, o adhesión al psicoanálisis, ¿no? Sino, creo que esa es también como lo capto, vaya, es que el otro venga con la palabra, con su palabra en relación a su vivencia, lo que y el esfuerzo de poder decir lo que le está ocurriendo. Que a eso, o frente a eso, pues, ¿cómo le vamos a poner una categoría, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a aplastar con un discurso? Cuando ya de por sí es la dificultad de verbalizarlo, ¿no? Y que no hay una, bueno, al no pedir ese convencimiento, es más bien
también para poder recibir la vivencia, ¿no? De la persona que en este caso puede ir con un analista, ¿no? Ujú. Pero más allá también creo que de la persona, del analista, acá como Freud se coloca en que, bueno, pues es él también quien por años, ¿no? Por años de dedicarse a este material y vivirlo, experimentarlo, ¿no? Todavía desde ahí dice, bueno, que no hay algo que se cierre, ¿no? Todavía hay que mantener este escepticismo benevolente, ¿no? Así No no como el psiquiatra que les traía cuentas, ¿no? Que decía, bueno, una buena genética es una buena salud mental y pues ya, todo lo que ustedes quieran decir, ¿no? Es extra. Es decir, no tiene ya caso que vengan y me digan pues, qué le está pasando. Si le está pasando es por su mala genética, ¿no? Porque toda la serie de ejemplos que ponía iban en esa línea, ¿no? Te juntas con malas personas y fumas pues por tu mala genética. Entonces, mejor cásate con alguien que tenga buena genética y a ver si ya después se superan ese tipo de problemas, ¿no? Problemas que él llamaba de salud mental. Entonces, es decir, cómo a pesar de todo lo que Freud concibió, ¿no? Con lo que se encontró y se escribió, todavía conservaba esta pues, apertura que, bueno, realmente no Sí, lo sabemos dice qué muy va a bien venir, ¿no? doctor Misael en un principio, o sea, con ese regocijo, o sea, en esa posibilidad de la pasión y de la emoción para estar abierto a la escucha, a ver qué es a lo que uno nos va a sorprender. Ujú. Y entonces a mí me resultó muy padre esta parte inicial de cómo desde el regocijo Freud nos va a hablar de este encuentro y de esta experiencia que le ha resultado regocijante a él. Entonces es mm, Ujú. cuando ya van cayendo por su propio peso vivencias particulares con el encuentro con el psicoanálisis y con el encuentro con nosotros mismos, que va más allá de a lo mejor un saber que aplana, un saber que aparentemente o ilusoriamente tiene todas las respuestas, pero yéndonos en esa finta, perdemos lo importante, perdemos ese sentido que tiene en un principio, pues tal cual, la emoción por vivir. Sí, es verdad, digamos que el buen sentido de humor que tenía Freud, a pesar del padecimiento que tenía de cáncer en la mandíbula, y que él, para no perjudicar su quehacer como psicoanalista, en cuanto también al pensar el psicoanálisis, jamás tomó un analgésico. Entonces, ¿qué podía sostener ese dolor tan intenso del cáncer en la mandíbula? Porque les digo, pues atraviesa el trigémino, ¿sí? ¿Qué podía sostenerlo? Indudablemente que el gusto por vivir, el gusto por lo que hacía, el gusto por lo que él amaba. Amaba su quehacer, amaba su creación. Y eso no quiere decir que no a veces le sacaba canas verdes en lugar de canas grises, pero su pasión, digamos, lo hacía continuar. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora al respecto de lo que podríamos decir se promueve con un festejo del 10 de octubre, día de recordar la salud mental? Pues paradójicamente, así en una paradoja, lo que decía Eduardo, cuando yo propuse que se desarrollase la cultura del cuidado emocional. Entonces, lo que se festeja el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental es que la gente no descuide sus emociones, solamente que el psiquiatra no trabaja emociones, trabaja descompensaciones orgánicas.
y trata, digamos, de equilibrar bioquímicamente esas descompensaciones y aliviar sobre todo los estados, que sigue siendo el número uno, ¿sí? Me decía el doctor Misael, que sigue siendo la depresión, ¿no? Depresión. Sí, la depresión, digamos, y en México lo que se ha incrementado desde el 2019 es el suicidio en jóvenes, en toda la República Mexicana. Y hay distintas prevalencias dependiendo de la edad, pero la depresión ha estado desde, digamos, en prevalencia estadística, pero ha estado desde finales del siglo pasado, ¿no? Que fue la gran epidemia del siglo XX, ¿no? La depresión. Sí, la depresión. Y continúa, y se han sumado, perdón, los estados de angustia, llamados ansiedad o ataques de pánico, ¿no? Pero digamos que no ha disminuido, sino son estados que han estado incrementándose. Y más con el confinamiento por el COVID, ¿no? Fue algo que, y todavía se siguen recogiendo, digamos, los efectos del confinamiento. Me refiero a no solo estadísticamente, sino todo lo que, por ejemplo, en las escuelas también se está comenzando a vivir, ¿no? La apatía de parte de los alumnos, o al menos así se ve en lo superficial, una apatía, pero en realidad pues, es yo lo entiendo como, o lo veo más bien como este aplastamiento afectivo, esta tristeza muy profunda por no volver a sus vidas y pues, no estar construyendo un sentido de la misma, ¿no? O más bien no saber qué hacer con el regreso, ¿no? Pero le comentaba también, colegas, a la doctora de otra de las conferencias, donde se hablaba de que había en relación a esta depresión, ¿no? Que estaba avanzando silenciosamente, ¿no? Proponía este conferencista. Y sobre todo en jóvenes, que entre los jóvenes no se hablaba de estos estados, ¿no? No se conversaba por temor justamente también a la etiqueta de ahora tengo un trastorno depresivo y me voy a tener que medicar, ¿no? Porque es también una manera en cómo circula, digamos, la salud mental, ¿no? Si tengo un trastorno me tengo que medicar. Siendo población de psicólogos, me refiero a que, bueno, pues no es uno de los recursos inmediatos la medicación, ¿no? Pero es también como se ha captado, ¿no? Cómo se promueve. Y aquí, bueno, rápidamente puedo pensar cómo la salud mental también está en el servicio de sostener una cierta paz social, ¿no? Es decir, que todo marche, ¿no? Porque si una persona está deprimida y no puede ir a trabajar, pues no es una persona que produzca, ¿no? Y al contrario, le cuesta dinero al Estado, ¿no? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Entonces, pues es mejor que esté en funcionamiento, porque ni siquiera es una persona, sino es algo que va a funcionar dentro pues, de un aparato, ¿no? Económico. Y lo que a él le pase, pues bueno, realmente no es mucho de interés. Pero bueno, ¿a qué se debe la depresión? Déjame pensar un ¿Cuáles son momento. los factores? ¿Cuáles son los factores del siglo XX que la produjo? La produjo masivamente. Porque fue la pandemia del siglo XX. Sí. Yo pienso de inmediato, doctora, en la caída que se produjo en cuanto a esos referentes pues que en parte, al menos la primera mitad del siglo XX, habían estado como ilusión, como expectativa para muchos de los seres humanos. Me refiero a esos referentes en términos de ideal, de pues, el hacer una familia misma, un trabajo exitoso, una producción económica. Yo lo que veo es que después de la Segunda Guerra Mundial,
esos referentes que estaban ahí como expectativa, como meta a alcanzar, hacia finales del siglo XX, pues fueron, me parece que crudamente devastados. La, el cómo se afianzó el modo de producción capitalista, el cómo se privilegió esas formas de lo que ya, digamos, más recientemente lo escuchamos del decir de nuestro presidente, de la apuesta por el sistema neoliberal en términos económicos, me parece que arrasó con los referentes que eran ideales en los seres humanos como ideales para crear una expectativa de vida. Al ser eso arrasado, me parece que sí sumió a gran parte de la humanidad en un sinsentido de la vida, en una tristeza de no tener un sentido más para la vida, no teniendo ya esos referentes. Yo lo había pensado, doctora, como igual, desde las dos grandes guerras, principalmente la Segunda Guerra, pero cómo la ciencia y la tecnología iba a estar en pos de la destrucción y de la muerte. Entonces, cómo ya la ciencia o cómo ya el avance científico, para conservar la vida, se iba a ver un desvío para la aniquilación del ser humano. Entonces, ¿cómo se iba, lo puedo poner, cómo se iba a restaurar el tejido después de encontrarse que en una guerra por una bomba o por la nueva tecnología armamentista, se podía garantizar la desaparición de todo un pueblo o de toda una ciudad? Y no solamente eso, ¿en cuestión de qué? En cuestión de que siempre que se habla de muerte, siempre hay una angustia o siempre hay una desazón al respecto. Entonces, algo tan próximo que en vez de que nos procure un bien o nos vaya a procurar un bien, nos vaya a procurar nuestra propia destrucción, nos pone más en contacto con aquello inevitable que siempre queremos evitar. Sí, bueno, yo lo había pensado más en la línea de lo que mencionó Germán, pensar en la depresión, como la pandemia del siglo XX. Sí lo pensé por el lado de la pérdida de, como bien lo señalaba Germán, estos grandes referentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si puedo ir pensando en algunas cosas, el modelo de familia que se tenía dejó de estar. Las figuras de autoridad ya no representaban lo que antes era, ¿no? Hubo un vaciamiento de los valores, porque aunque los padres hablaban o repetían a veces estas frases de tienes que estudiar, ser alguien en la vida, se fueron volviendo frases vacías, ¿no? Es decir, creo que sí fue habiendo una especie de pérdida, ¿no? De los grandes referentes, de aquello que orientaba la vida, y sobre eso ya no hubo brújula, ¿no? Ya no hubo orientación. Si agregamos lo que ahorita Oscar señalaba por el lado de la ciencia y el capitalismo, pues fue un empuje a que no solo ya no hay este referente, sino a ser objetos de consumo, vivir como en la vivencia inmediata, y creo que todo esto fue un conjunto de acontecimientos que se reunieron, coincidieron, como lo decía usted, doctor, al inicio, coincidieron y desembocaron como en una, pues sí, como en un vaciamiento, podría decirlo, en una gran pérdida del sentido de la vida. Así lo he pensado también en otros momentos. Sí, a mí me hacen pensar, colegas, en cómo el desarrollo de la ciencia, ¿no? Plantea en algún punto una estandarización del ser humano y qué impacto puede tener, digamos, en lo afectivo, en lo psíquico de cada sujeto, una pretensión de ese nivel, ¿no? Que nunca ha sido de esa forma. Eso es lo que hemos rescatado en estos programas. Me recuerda, ¿no? Lo que señala permanentemente también la doctora Lozano, ahora que
no se encuentra con nosotros, pero la recuerdo mucho en esta línea, digamos, de esta postura ética, ¿no? En poder señalar con mucha fuerza pues las intenciones económicas, todo eso lo que ya también nos hablaba un poco el doctor Germán, pues de estas organizaciones, ¿no? Estos monstruos a nivel internacional que, pues bueno, por sus intereses nos han, bueno, retomando un poco la lectura que nos compartió la doctora de la conferencia sobre psicoanálisis y psiquiatría, al final de lo que lee la doctora, bueno, pues Freud, ¿no? Proponía conciliarse en una decisión final, al menos el psicoanálisis y la psiquiatría, pero me parece que ha sido una imposibilidad desde que la psiquiatría optó por desplazar, ¿no? Lo dinámico. Bueno, esta psiquiatría, bueno, sí, la psiquiatría dinámica, pues vino, yo creo que había en Freud menos en su pensamiento, una posibilidad, ¿no? De una postura ética en la que se pudiese abordar desde bueno, campos tan distintos, pero en una postura ética que nos llevara a eso, ¿no? A poder rescatar lo dinámico, lo que se mueve en cada sujeto. Pero me parece que esta estandarización en la ciencia, pues ha tenido estos efectos, ¿no? Pensando pues en la última pandemia, ¿no? Como tal, la depresión, como lo propone la doctora. Entonces, me quise detener un momento y lo voy a pensar, ¿no? Voy a desarrollarlo más en los efectos, que pareciera contradictorios, ¿no? Porque lo que se pretende es, pues, un bienestar generalizado, pero lo que vemos y los efectos que escuchamos, y lo digo desde mi vivencia, ha sido que, pues, bueno, es todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos visto, pues, como efectos en cada uno de los seres humanos. Sí hay una pérdida significativa, pero radical, ujú, de lo que anteriormente podía ser el discurso de los valores. Ujú. Y el discurso de los valores cambió tan radicalmente que pensemos que inclusive el valor de una persona para los intereses económicos y para los intereses de la ciencia, la vida de una persona puede ser colocada en un valor de daño colateral. Ujú. El que se pierdan vidas humanas en función del avance de la economía mundial, ujú, que es desastrosa en esa línea, Sí. desastrosa en la no repartición equitativa de la producción del dinero. Sí, iba a decir algo, Germán. Es que sí, doctora, ahorita de inmediato me llevó a pensar cuando usted nos planteó la pregunta sobre la depresión y con lo que empieza ahorita usted a hablar, me hizo pensar no quedarme al menos en una visión, por lo primero que dije hace rato, de la depresión como algo negativo o algo que sería cercano a una visión patológica en la medicina, ¿no? Sino más bien verlo como también una respuesta de lo psíquico en los seres humanos, como una respuesta subjetiva. ¿En qué sentido? En lo que usted lee ahorita de la introducción que hace Freud en la conferencia 16, muy claramente Freud dice, no los llamo al convencimiento, el convencimiento sería sospechoso. Entonces, lo que estamos trabajando hoy, la salud mental, llama al convencimiento. Es algo que se propone desde los gobiernos como algo a lo que simplemente hay que obedecer, hay que atender en la línea de obedecer porque es lo bueno. Se llama al convencimiento. Y lo que es interesante es que vemos cómo se produce en los seres humanos depresión y tristeza. Es decir, aparecen estas manifestaciones. Y ahí es donde ahorita yo pensaba y me preguntaba, ¿por qué no más bien concebir esas manifestaciones no de índole patológico, sino más bien serían formas como los sujetos hoy en día algo dicen a través de esa manifestación emocional? Algo dicen que no es susceptible de entrar en el convencimiento que... Siglo XX, me excluyo, estuvieron tristes. Esa es la depresión.
decir, es una pérdida significativa de la alegría en la vivencia cotidiana. Y que ahora se ve, digamos, en las redes sociales. Las redes sociales es un pulso, Sí. ¿sí? Que está pulsando. Y lo que deja, digamos, ese pulso es desde los insultos, la agresividad, el bullying, es decir, la desacreditación sistemática de Sí. una persona que puede llevarla, esta desacreditación, al suicidio. Ujú, ¿sí? Aunque las redes sociales son indudablemente una manifestación de una actividad deprimente, porque es una actividad vacía de sentido. Pensaba yo, por ejemplo, en esas escenas anteriores, antiguas, que no se trata de pasar, digamos, de la situación actual al pasado, pero el padre trabajador pobre que tenía 6 u 8 hijos que alimentar, que sostener, y que llegaba todos los días con una bolsa de pan gigantesca de bolillos recién salidos de la panadería, ¿sí? Era más que suficiente el gozo, la alegría de ese padre que no llevaba riquezas, llevaba una representación de yo los amo. Yo los amo. Mis 8 hijos que he tenido, digamos, en una aceptación de una paternidad gozosa. Mis 8 hijos son la razón de mi vida. Son el entusiasmo que me levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar por ellos y para ellos. Y escuchamos, digamos, en una conferencia de, no me acuerdo, el psicoanalista francés era ¿Quibriol? Guy Briol, que decía y que en su conferencia sobre el amor decía que el padre que muestra a sus hijos varones el amor que le tiene a su pareja, a su mujer, a su esposa, permite inmediatamente en los hijos, ¿sí? Experimentar que para él hay un espacio amoroso también. Pero el padre que llega y golpea a la madre de esos niños, que la injuria, que la degrada, pues ciertamente no deja ninguna experiencia positiva en los hijos. Pero el padre que llega y les canta que ha llegado, que saluda a su mujer, que la abraza, que la acaricia y que lleva su bolsota de bolillos para sus 8 hijos, indudablemente que crea un ámbito amoroso que no tiene nada que ver con la riqueza, sino tiene que ver con la corriente amorosa que ese padre proporciona. Pero sabemos desde hace mucho que precisamente el lugar del padre en el conjunto social de la familia, ¿sí? Se colapsó. Es el hombre que odia a la madre de sus hijos, la denigra, le harta, y los hijos le molestan y le incomodan, porque lo demandan. Y ahora que le... Es en esta pérdida profunda y significativa de ese estado anímico, amoroso del padre, se colapsa
y empieza, digamos, en derrumbe la situación del lazo social. Sí, Germán. Que ahora que usted menciona esto, doctora, me queda claro cómo en el discurso oficial y en el discurso de la salud mental, nunca es mencionado esto con la claridad que usted lo dice como factor, como causa de la depresión en la humanidad. Siempre se apunta más hacia lo que decíamos al inicio del programa, a considerar cuestiones de índole orgánica, cuestiones cerebrales, y no la trascendencia, porque es lo que trasciende, es lo que sostiene a los seres humanos, la trascendencia que está, vaya, que radica la ausencia del amor y del amor del padre, pues como un factor determinante para la tristeza en los seres humanos. Es que un padre que no ama ni a la madre de sus hijos, a su pareja, con la que ha tenido, digamos, un placer sexual, y de ese placer sexual deviene un ser nuevo, y que entonces había esa corriente, esa comunicación de que no eran cogederas, ni era, digamos, el espectáculo pornográfico la razón que existía en el ámbito familiar, porque no se requería, porque definitivamente eso era para un tipo de gente degradada. Pero cuando el padre lleva la pornografía a su casa, manda a la fregada a su pareja y se sienta, digamos, en su aparatejo para ver pornografía, ¿qué posibilidades hay en ese padre de atender la demanda de amor de sus hijos, que puede ser compensada, manifestada, hecha con una bolsa de bolillos? Pero es una bolsa de bolillos cargada de amor. Entonces, cuando el padre llega y se toma, digamos, según el nivel socioeconómico, un trago de alcohol y se siente a ver su pornografía abiertamente, pues definitivamente el desvío de la situación amorosa para la familia es deprimente. Lo primero que los hijos van a sentir de ese padre despectivo, es: yo no soy nada para él. No significo nada para él. Entonces, la caída de la imagen paterna es lo que ha venido a deteriorar severamente, ¿sí?, la relación amorosa de la vida familiar. El ama y haz lo que quieras, pues indudablemente que es más que transparente. No necesitamos andar buscando en la genética, ni necesitamos andar buscando, digamos, en los temas actuales para la descomposición social que tenemos ahora. ¿Por qué el suicidio en los jóvenes aumenta? Porque definitivamente la razón de vida no puede ser más que la inmediatez de lo que me puede producir una droga. Y la inmediatez de lo que me puede producir una droga no es el amor. Es nada más ese instante en donde yo puedo sentirme alterado de diferentes formas y más que suficiente. Ya se acabó el sentido de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues repetir el evento. Y para repetir el evento necesito dinero, y entonces pues necesito robar a mis padres para poder ir a comprar la droga que me permite vivir ese momento, que no es de felicidad, sino es un evento alterado en el cual yo modifico mi verdad de mi vida cotidiana y sobrepongo otro que es el que me proporciona la droga. Pero todo eso tiene que ver con la caída
del amor paterno. Y del amor paterno que se inicia con el amor a la madre de sus hijos, es decir, a su pareja, con aquella que cohabita sexualmente y de la cual de ese cuerpo va a nacer un nuevo ser humano. Y el hombre amaba la consecuencia de su acto sexual. Ahora definitivamente es un, ay, ¿cómo que estás embarazada? Pues suspendemos, ¿no? Suspendemos el proceso de procreación, porque pues lo importante somos tú y yo, ¿no? Y entonces cancelamos que en la convivencia erótica del hombre existe la posibilidad de la paternidad. Se cancela, ya no hay padres, hay cogederas. Y el hombre tiene no miedo, pánico, pavor de llegar a una paternidad. ¿Por qué? Porque en él mismo encuentra el vacío de, bueno, ¿qué es eso de ser padre? ¿O qué significaría ser padre? Ay, pues hacerse cargo de un ente que no comprendo, que no entiendo, que... Es decir, no está en su anhelo, en la dinámica de sus anhelos, en la dinámica de su deseo, no está la posibilidad de amar a otro. Empezando porque no ama a su pareja. Se trata de las cogederas, se trata de la pornografía, se trata del alcohol, se trata de las drogas, se trata del trabajo sin sentido. Es decir, estoy no en el universo de las concepciones que podrían explicar de otra manera la situación actual. Como por ejemplo, cuando hablamos de la aceleración de la vida. Y la aceleración de la vida tiene que ver con que una computadora está caduca, ¿sí? Casi en 6 meses. Esta es la aceleración de la vida. Y que ahora con la pandemia, que todo fue a través de las comunicaciones, pues sabemos que lo mejor que hay que tener es una buena computadora porque todo lo voy a hacer a través de línea. Y ya no del contacto con el otro, sino el otro, digamos, es el mandadero. Es el que me trae lo que yo requiero, pero él me vale madres. No me importa en lo más mínimo, no me es significativo. Lo veo como un gato, como un criado, como un pobre sujeto que se va a matar, digamos, en la moto para traerme lo más rápido posible una pizza, que me calmará el hambre. A ese nivel de vida cotidiana hemos llegado. La aceleración es tal que lo que importa es que yo trague una pizza y me calme el hambre. Ya no quiero sentir hambre. Ya no. Entonces me trago cualquier cosa. Ya parece que los solteros que ahora viven en un departamento que compraron y que es de 35 a 40 metros cuadrados, sí, porque su trabajo se los permite, y ya van a ser poseedores de un departamento de 35 o 40 metros cuadrados, ajá, pues, ¿qué va a tragar? Lo que le traigan rápido. La incomodidad es el hambre. Sí. Y lo que tiene que hacer es calmarla de manera inmediata. Esa es la aceleración de la vida actual. Quedar lleno. Pues sí, pero no satisfecho. Sí. Sino es suspender una de las funciones que mantienen a todo el organismo vivo. Es decir, tener hambre ya se convierte en una molestia. ¿Por qué? Porque entonces tengo que demandar que me traigan algo, porque yo soy incapaz de guisarme una comida. No, no, por Dios. Yo trabajo como bestia todo el día. ¿Cómo me voy a desgastar yo como hombre soltero en prepararme una alimentación para mí? No, 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 no.
Ahora que me traigan a ver qué dice aquí, tacos, órale, tacos, ¿qué más dice? Sándwiches, tortas, pizza. Sí, y es una caída también de un refinamiento, de un posible refinamiento a una bestialidad, ¿no? Es decir, lo que me permite la aplicación es esa selección rápida, pero incluso no hay mucho ni que pensar, ¿no? Y Pero a no, lo que me refiero, mi querido Misael, es inclusive el hambre mm, ya me es incómoda, sí, 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 porque exacto. me pone en la situación de tener que caer en la cuenta de demandarle a otro, que es un Sí. imbécil, que me traiga algo que calme esta inquietud que se llama hambre. Y que tener hambre es una de las condiciones, digamos, de vida. Entonces, comer es una molestia en la actualidad. Ujú. Bueno, hay otros que en lugar de tener una molestia por hambre, ¿sí? Tragan hasta 150 kilos, ¿no? Pero bueno, Sí. lo que quería yo subrayar es que hasta esa incomodidad de tener hambre hay que suspenderla de manera electrónicamente hablando rápida, rápida. Y vemos a los de las motos con su cajita esa, digamos, llena de, ¿cómo se llama? De De ese comida, ¿no? plástico que Ah, sí. Sí, de este no es plástico que por especial. sí, tienen un recubrimiento que permite mantener caliente la mierda de comida que me va a llegar, ¿no? Ujú. Ah, sí, y aparte es, Ya, ya, sí, suspendí una inquietud. Sí, muchas, bueno, ahorita que dijo pizzas, doctora, no sé si sabían también las pizzas, si no se comen si se comen después de una hora, ya son desechables, es decir, ya no sirven para nada, ¿no? Hay quienes todavía la guardan, ¿no? Pero toda la comida procesada ahorita es desechable. Es decir, Toda comida rápida tiene esa característica, las hamburguesas, el pollo. Después de, como usted dice, media hora, una hora, ya parece que pierde completamente sus propiedades. ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Cuáles? Eh, No, como, es lo que mi hambre, si me lo como inmediatamente, mi hambre es lo que va a cubrir. Ujú. Ujú. Una vez satisfecha o pasado el proceso, el periodo de hambre, se me quita el hambre. Cuando volteo a ver esa porquería, pues lo único que hago es tirarla a la basura y demandar otra. sí, Bueno, no sé no en qué hay, tiempo vamos. Sí, sí, doctora, eso le iba a decir. Bueno, iba a decir que como siempre, con usted, el trabajo con usted nos lleva a ir mucho más allá de lo que sería muy concretamente hablando que diéramos cuenta de la salud mental. Nos lleva, al menos a mí me parece, a un cuestionamiento sobre la concepción misma de la vida en cada uno de nosotros, al menos en mí. Ujú. Entonces, pero sí, efectivamente, doctora, ahorita que usted me lo señala, pues mire, ya nos pasamos casi 20 minutos de la hora del tiempo. Y también permítame dar lectura a dos últimos mensajes para ir cerrando esta emisión. Por parte de Ari Carranza, nos dijo lo siguiente: un placer escucharla nuevamente, doctora. Estos programas me acompañan todos los días en el trabajo. Escuchándolos, recordé una frase de Fernando Pessoa que leí hace poco, y lo cita: los sentimientos que más duelen, las emociones que más pican, son aquellos que son absurdos. Y cierra la cita. Y termina diciendo Ari: creo que estos absurdos son precisamente los aspectos que evitan los discursos de salud mental. Saludos. Sí, Y es es una forma, digamos, de existencia absurda el convencerse de que hay salud mental y que entonces podremos ser atendidos por un fármaco, porque inclusive el psiquiatra, que está completamente desvalido, dado que su DSM-5 no funciona, ¿sí?
está completamente desválido ante el sufrimiento actual. Entonces no tiene más que un lápiz o una pluma y un recetario enfrente de él, sin posibilidad de escuchar. Oye lo que su paciente le dice, pero no escucha, no lo escucha. Entonces, muy rápidamente receta, y si es más o menos ennoblecido como médico, le dice, estará usted mejor, pero si no es así, llámeme. Si no, simplemente recetará, firmará y el que sigue. Sí. Entonces, la deshumanización en el encuentro, digamos, del paciente alterado, ansioso, angustiado, descompensado, que solamente, digamos, en las redes sociales se presenta con una sonrisa y con un ánimo falso y con un entusiasmo de vida falso, ese paciente que va a ver al psiquiatra se convence, se vence con que la deshumanización que él padece es la razón de su enfermedad psíquica. Bueno, con eso me gustaría cerrar. Así es, doctora. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.